Buenas tardes amigos y amigas de este espacio llamado Eternidad del Corazón. Es una página donde se transmite algunas verdades, ¿cierto?, del Señor. ¿Sí? Que Dios te bendiga, mi nombre es Gerardo Sosa. Hemos empezado hace un tiempito esta serie llamada El Apocalipsis, ¿cierto? Con una petición al Señor que es poder entender sus juicios, que son justos y verdaderos, a través de los tiempos, ¿cierto?, que estamos viviendo. Este es un tiempo de gracia, es un tiempo de regalo que el Señor nos da, que nosotros lo accesamos a través de la fe. Esta salvación que nosotros predicamos, en la cual nosotros nos movemos, en la cual nosotros echamos manos y nos ocupamos, ¿cierto?, es una salvación que descansa en la gracia del Señor. ¿Sí? Así dice su palabra. ¿Sí? Es por gracia de Dios y no por obra, ¿sí?, a través de la fe. Nuestra fe, ¿cierto? La salvación no puede descansar en nuestra fe, ¿cierto? Porque esta fe, ¿sí?, va teniendo un crecimiento, ¿cierto?, a medida de que en nosotros se va produciendo este proceso del Espíritu llamado santificación. ¿Sí? Este Espíritu Santo, ¿cierto?, que nos enseña, que nos capacita, que nos da madurez, va fortaleciendo nuestra fe, va ayudando nuestra fe, ¿cierto? Y por eso nuestra salvación no puede descansar en nuestra fe. ¿Por qué? Sencillamente porque nuestra fe muchas veces desfallece. Y esa es una cosa que yo no entendía, y bueno, pero que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos va capacitando cada día. Yo pensaba que la fe era, en la fe descansaba mi salvación. No, la salvación descansa ¿en qué? En la gracia del Señor, ¿cierto? Y esa gracia del Señor, ¿cierto?, es por la fe. Es así, la mirada mía, que es a través de la fe, está viendo esa gracia del Señor, está tomando, está bebiendo, se está alimentando de esa gracia del Señor, de ese regalo, de esa herencia, ¿cierto? Y va fortaleciendo mi fe, ¿sí?, mi convicción, ¿sí?, mi creencia en este Cristo que vamos conociendo, que no es una creencia vaga, sino es algo que nosotros vamos conociendo, ¿sí? Amados, sin más preámbulo, vamos a llegar ahí a Apocalipsis capítulo 14, ¿sí? Vamos avanzando en este libro precioso de la Biblia, ¿cierto? Y estamos en este tiempo de juicios sobre la tierra que se van cumpliendo, ¿cierto? Ya en un escenario dramático ya en estos tiempos. Son 3 años y medio que se está desarrollando este acontecimiento terrible sobre todo el planeta, ¿cierto? Y que ha trastocado también gran parte del universo, ¿sí? Y se va cumpliendo su palabra dicha desde los principios de los tiempos, ¿sí?, donde el profeta Daniel echa mucha luz sobre este tema, ¿cierto?, donde el profeta Miqueas, el profeta Zacarías, Isaías, diferentes profetas profetizaron desde los principios de los tiempos, ¿cierto?, esta gracia, y el Espíritu de Cristo le indicaba quién era la persona, ¿no? Y ellos verdaderamente anhelaban vivir este tiempo que estamos nosotros, y aún ángeles, ¿sí?, cosas que anhelan mirar ángeles, ¿cierto? Y nosotros tenemos esta oportunidad.
¿sí? Le damos gracias al Señor y Él es el único que nos puede fortalecer, ¿cierto? Y el único que nos puede dar esta gracia, ¿cierto? Esta gracia que es dada a todo aquel, ¿cierto?, que abre el corazón en este tiempo a las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Muy importante su palabra en este aspecto, ¿no? Dice su palabra, no por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿cierto? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Gracias, Señor. Dice por allá por Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿cierto? Esto es un poco lo que estábamos hablando. Nuestra salvación, la convicción que nosotros tenemos, no descansa en la fe. Si bien es por fe, esa salvación descansa en la gracia de Cristo Jesús. Fíjate vos lo que dice, porque por gracia sois salvos, ¿sí? Por medio de la fe. ¿Qué quiere decir salvo? Que tenés vida eterna en Cristo Jesús, ¿sí? Eso no lo vas a encontrar en ninguna peregrinación, en ningún lugar, ni yendo a algún templo especial. Eso ocurre dentro tuyo. Y eso es lo maravilloso de este Evangelio, ¿sí? No tenemos que pedir a nadie que haga de intermediario, ¿ok? Para que esto se manifieste en tu vida. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Viste que muchos dicen que por nuestra salvación descansa en la fe. No. Nuestra salvación descansa en la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia del Señor? Los hechos que ocurrieron en la cruz del Calvario, ¿sí? ¿Cierto? Los hechos que ocurrieron en la cruz del Calvario y en la resurrección, muerte y resurrección de Cristo, ¿cierto? Y una de las cosas que ocurre cuando nosotros creemos en este Cristo Jesús, en el momento que nosotros creemos el mensaje que se habla, que se predica, nadie lo puede ver, eso no lo puede ver el ojo humano, pero es algo que ocurre en el espíritu y va hacia tu vida, es impartido hacia tu vida. Una de las cosas es la redención, que es la salvación de tu ser, completo, total, ¿cierto? ¿Qué quiere decir salvación? Que Dios compra nuestras vidas y nos da vida eterna, ¿cierto? Ahí nuestro espíritu renace, somos una nueva criatura, somos bebés espirituales, como quien dice, que tenemos poco conocimiento en la palabra, tenemos algún vago conocimiento en la palabra, ¿cierto? Sabemos que hay una Biblia, sabemos que hay una forma de poder acercarnos, ¿cierto? Y a partir de ese principio en que Dios nos hace nueva criatura, Él nos va capacitando en esta gracia, ¿cierto?, que Él nos da, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces, ¿por medio de qué nosotros somos? Porque por gracia sois salvos, por la gracia de Dios, por este hecho en la cruz del Calvario. Al creerlo en nuestro corazón, nosotros no lo vimos a Cristo crucificado en la cruz, pero creemos, ¿cierto? Por la palabra creemos que este hombre fue crucificado para que nosotros fuéramos salvos, para que todos los beneficios en el Espíritu vengan a nuestras vidas.
Otra cosa que viene a tu vida es la justicia, ¿cierto? Que es algo que nosotros necesitábamos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos hundidos en nuestros pecados, ¿sí? Al conocer a Cristo, ¿cierto? Él imparte su justicia, Él nos pone ese sello de justicia que tampoco nosotros lo podemos ver con nuestros ojos, pero eso es algo que ocurre en nuestro espíritu y nos santifica y nos guarda para Él, ¿cierto? Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, ¿cierto? Es algo que el hombre no lo puede producir, no lo puede producir nadie, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún gurú. Esto, el único que lo puede producir y lo produjo en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús para tu vida. No por obras para que nadie se gloríe, no por buenas obras, no porque yo haga caridad, no porque yo ayude, no porque yo no sé, haga un servicio X, viene esa salvación. Es solamente por el hecho de que nosotros creímos, ¿cierto?, que hubo alguien que murió y resucitó, ¿cierto? Y si nosotros abrimos el corazón y aceptamos eso, ya somos salvos. No es un premio a algo que nosotros hacemos bien. Lógicamente que en todo ser humano está, o en la mayoría de los seres humanos está, el hacer buenas obras. Y qué bueno es hacer buenas obras a favor, ¿cierto?, de nuestro prójimo, ¿cierto? Eso es parte de la fragancia como cristiano que nosotros llevamos. Es un perfume que nosotros llevamos que también nos imparte el Señor. Pero eso es otra cosa. En lo que se refiere a la salvación de tu alma, ¿cierto?, es esta gracia por medio de la fe, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la parte espiritual tuya, ¿cierto?, que está preparada para poder percibir estas cosas que estamos hablando. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Sí? No por obras, para que nadie se engrandezca. ¿Sí? Esa fe es una fe gratuita para todo aquel que cree, ¿cierto? Siendo libre, esclavo, blanco, negro, hombre, mujer. Es un regalo que Dios da libremente, ¿cierto?, al ser humano. Después de ahí comienza todo un proceso, ¿cierto?, que se le llama santificación. La santificación es la parte donde el espíritu que viene a habitar nuestra vida, ese espíritu que viene a habitar tu vida, primeramente le da vida nueva a esta criatura, a este Gerardo espiritual, y ahí podés poner tu nombre, ¿cierto? Y comienza a perfeccionar nuestras vidas, ¿cierto? Y viene a arreglar muchas cuestiones de fondo en nuestras vidas, ¿cierto? Muchas formas de pensamiento, muchos criterios que traíamos, ¿cierto?, lógicamente de una buena educación, seguramente de nuestros padres, ¿cierto? Pero acá en su palabra vamos a encontrar cosas mucho más ricas y otras herramientas, ¿cierto?, que nos van a ayudar en nuestro desarrollo espiritual, ¿sí? Esto es muy importante. Esta fe no es una fe ciega, no es algo que yo digo, bueno, tengo que creer porque, bueno, me lo dicen que tengo que creer, no. Esta fe, ¿cierto?, tiene una mirada, ¿cierto? Y es en el autor y el consumador de la fe, es en Cristo Jesús, es el autor de la vida, ¿sí? Por eso es importante de que vos sepas estas cosas, no es por obras, ¿cierto?, para que no nos pongamos orgullosos por mis buenas obras,
soy salvo, voy a alcanzar el cielo. No, 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 no. El cielo es un logro que solamente lo pudo haber producido Dios, ya que el hombre nada podía producir para, para que su alma sea salvada. Al contrario, estas son cosas que vamos a ir entendiendo, ¿sí? Estábamos mirando, si no me equivoco, el libro de Apocalipsis, y ahí hay una mirada. Estamos hablando de los últimos tiempos, y el apóstol Juan, ¿cierto? Que es la persona que estuvo en la crucifixión juntamente con la madre de Cristo, ¿cierto? Este apóstol, ¿cierto? Tuvo una gran experiencia y se le dio verdaderamente esta gracia, este regalo, ¿cierto? De que el Señor le revelara los últimos tiempos. Estos últimos tiempos, ¿cierto? Hay algo que tiene que ocurrir todavía para que estos últimos tiempos, ¿cierto? Se manifiesten en el mundo, se manifiesten en el planeta Tierra, ¿sí? Y ese acontecimiento, primeramente, es que vos y yo creamos en Cristo Jesús, ¿sí? Porque Él está retrasando todas estas cosas por amor a vos y por amor a mí, ¿cierto? Para que nosotros entendamos que después de esta vida, ¿cierto? Hay una eternidad, y que es importante que vos sepas y que tengas la oportunidad de poder escoger, ¿cierto?, dónde pasar esa eternidad, ¿cierto? Y su palabra dice, mira ahí Apocalipsis 14, dice, el cántico de los 144.000, ¿sí? Ese es un título, ¿ok? Y dice el apóstol Juan, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Quién es ese Cordero? ¿Quién puede ser ese Cordero? ¿Sí? Y ahí vos, al leer la Biblia, el Cordero. ¿Quién se entregó como un Cordero? Cristo. Ahí ya el Espíritu Santo que está en tu vida, y vos te detenés un poquito la mirada en tu Biblia que tenés. El Cordero. Ese es Cristo. Ese es el Cristo que murió en la cruz. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El monte de Sión, ¿cierto?, simboliza el pueblo de Israel, ¿sí? Ese pueblo que Dios escogió, ¿cierto?, en el cual muchos personajes eran conocidos como Moisés, Abraham, Isaac, Jacob y tantos otros, ¿no? Bueno, Sión es Israel, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Había 144.000 personas, hombres, que tenían el nombre de quién, del Cordero de Dios, de este Cristo que estamos hablando, y del Padre. Aquí están actuando dos personas del conjunto de la deidad, Padre e Hijo, ¿sí? Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas, ¿sí? Y este Juan podía oír una voz como estruendo de muchas aguas, ¿cierto? Y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Este era el sonido que él podía escuchar en esa visión espiritual que estaba teniendo del cielo, donde él podía escuchar una voz muy fuerte, ¿cierto? Similar, dice, como estruendo de muchas aguas, ¿cierto? Y así
Siente el Señor tu adoración, tu oración y tu agradecimiento cada vez que vos le haces estos sacrificios. Son sacrificios de adoración, de agradecimiento, de alabanza, que vos decís, bueno, no tengo una buena voz, no sé orar, pero bueno, acordate que estamos en un proceso de santificación donde el Señor nos va enseñando. Viste como eso cuando éramos chicos, ¿no? Y aprendíamos las vocales. Después de las vocales aprendíamos a formar las palabras, ¿cierto? Y así es también en lo espiritual, es muy similar, ¿cierto? Y hasta hacerte una persona sabia, ¿sí? Una persona sabia, ¿para qué? Para enorgullecerte hacia los demás, para impresionar a los demás, no, para vos misma, para vos mismo, para crecer en esta salvación, ¿cierto? Y dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, ¿cierto? Impresionante lo que habla acá, ¿no? Y cantaban un cántico nuevo, ¿sí? Un cántico, una adoración, un cántico nuevo donde ellos estaban totalmente quebrantados delante del trono de Dios y de este Cordero, ¿no? Y delante de los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes, mi amigo, mi amiga, son 4 querubines. Los querubines son una especie de ángel, ¿sí? Una especie de ángel. Después están los arcángeles, que es otra especie de ángel, y después están los ángeles, que es otra especie de ángel, valga la redundancia. Están los querubines son los que están más cerca del trono de Dios, los que están prácticamente ahí, en una intimidad con el Padre. Son querubines, son protectores, ¿cierto? ¿Y qué es muchas veces los que pueden llegar a proteger estos querubines? Que la presencia de este Dios es verdaderamente muy grande. Entonces tratan de proteger a los que están alrededor del trono, ¿cierto? Para que no sean verdaderamente afectados por esta gran gloria que emana del Dios del cielo y de la tierra, ¿cierto? Por eso dice, son querubines protectores. Estos 4 seres vivientes son una especie de ángel, ¿sí? Muy especial, que están muy cerca de Dios. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, ¿sí? Y de los ancianos, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese cántico nuevo? Cuando hay un cántico nuevo, cuando hay una alabanza al Dios del cielo, dice que Él habita en medio de la alabanza y Él puede obrar cosas grandes en tu vida. Cuando vos cantás por un agradecimiento, por un gozo, por una alegría que has tenido en tu vida, de cómo Dios cambió tu vida, no sé, de aquí a 20 años, ponele, o de aquí a un año, lo que ha hecho el Señor. Tal vez vos podés decir, sí, pero yo no soy un creyente fiel porque no asisto. Eso verdaderamente es algo muy diferente, la mirada que tiene el Señor con nuestras vidas, ¿cierto? Y Él mira el corazón y Él conoce el corazón. Y si vos en algún momento le abriste el corazón y al Señor y a su palabra, ya está. El Señor ya nunca más se va a poder negar a ti. Él no se puede negar a su hijo o a su hija, ¿cierto? Por eso Él constantemente está en una posición, ¿cierto?, de relación con vos,
¿cierto? En cualquier tiempo. Él está con sus ojos destapados, con sus oídos destapados para todas las cosas que vos vayas hablando con Él a través de la vida, ¿cierto? A través de este proceso maravilloso que nos toca a nosotros vivir, ¿cierto? Y qué es bueno, ¿cierto? Y qué bueno que el Señor nos pueda decir, bueno, tenés que hablar de estas cosas, tenés que decirle a aquellos hijos y a aquellas hijas mías, ¿cierto? De estas cuestiones, ¿cierto? Porque ellos, por H o por B, tal vez por confusión o porque hoy en día no encuentran una claridad para que alguien le explique parte de la verdad que está en la Biblia, muchas veces se han quedado como estancada espiritualmente. Sí han avanzado, ¿cierto? En lo material, por ahí podemos avanzar en lo material, a nivel laboral, a nivel familia, ¿cierto? Pero la parte espiritual es como que siempre va quedando rezagada, ¿cierto? Bueno, ahí es donde Dios viene a obrar en nosotros para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, ¿sí? Y una de las características que tiene el Hijo de Dios y la hija de Dios es poder adorar al Rey. ¿Cómo uno puede adorar al Rey? ¿Tan solamente cantando? No, uno puede adorar al Rey a través del arte, la pintura, a través, qué sé yo, de la danza, hay muchas cosas que uno puede verdaderamente honrar el nombre del Señor. Tal vez como hablábamos recién, aquí entra, por ejemplo, las buenas obras, el ayudar a los demás, el tener una mirada. Cuando vos estás en un lugar, ¿cierto? Y vos tenés una mirada hacia una persona necesitada, te estás viendo vos mismo o vos misma tal vez hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Y aunque eso parece una pequeña ayuda para vos, es muy grande para esa persona. Bueno, esa es una forma de adoración, ¿sí? Esa es una forma de sacrificio que llega a Dios como un perfume, ¿sí? Donde hay una verdadera atención hacia ese prójimo. Y cuando vos lo haces para ese prójimo, lo estás haciendo ¿para quién? Para Dios. ¿Sí? Eso es muy importante que vos lo sepas. Vos le podés ayudar a alguien desde tu trabajo, de algo que vos tengas en tu casa, de un consejo, ¿cierto? Tantas cosas sencillas, ¿cierto? Y bueno, eso es un sacrificio de adoración, un sacrificio de alabanza. El hombre no lo va a ver, el sacerdote no lo va a ver, el pastor no lo va a ver, la persona no lo va a ver, ¿cierto? Pero Dios lo tiene muy en cuenta, muy en cuenta, ¿sí? Y dice, esto es hermoso lo que habla acá. Y cantaban un cántico delante del trono, y hacían buenas obras delante del trono, y hacían una obra de arte delante del trono, hacían una pintura, hacían una canción delante del trono. Te lo estoy parafraseando, ¿no? Y le hacía un favor a fulano delante, eso está todo delante del trono, ¿cierto? Porque vos lo estás haciendo como para el Señor. Y de los 4 seres vivientes, que ya explicamos lo que son, es una especie de ángel que están cerca del trono de Dios. Y los ancianos, estos ancianos, ya veníamos hablando que esta visión que está viendo Juan es para los postreros días, ¿cierto? Para los días que van a venir. Estos ancianos, ¿cierto? Son la iglesia, somos vos y yo. Juan ya nos está viendo a nosotros en el cielo, que son estos ancianos, que habla por allá por Apocalipsis 4, dice que son ancianos que tienen coronas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hay victoria en ellos. Y dice que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores, que somos victoriosos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación,
¿cierto? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La gente te puede condenar, te puede maldecir. Yo puedo maldecir a otro hijo de Dios, pero esa maldición no le va a llegar. Por más que yo maldiga a otro hijo de Dios, esa maldición no le llega. Es imposible, porque está el Espíritu Santo habitando esa persona. Y así también contra tu vida, contra mi vida. Todos los que quieran maldecir y hablar mal, vos tenés que saber, ¿cierto? Y esto te tiene que guardar y te tiene que fortalecer en estos tiempos, donde son tiempos donde hay muchísimas maldiciones de diferentes índoles. ¿Sí? Al ver una persona acercándose a darte un abrazo, y tal vez ese abrazo viene con una maldición, ¿cierto? El mismo Jesucristo, Judas lo entregó con un beso, ¿cierto? Entonces son cosas que tenemos que estar verdaderamente preparados, y la única forma de estar preparado es teniéndolo al Señor en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que esa maldición no llegue. Ni el hechicero, ni el macumbero, ni nada, ¿sí? Y más si vos estás en una actividad de adoración, como te dije, ¿cierto? De estar adorando al Señor, estar orando al Señor, estar ayudando, estar haciendo diferentes cosas. Esas cosas es una manera de manifestar, ¿cierto?, la gloria de Dios en tu vida. No por eso sos salvo, ni sos salva. Sos salvo por la muerte y resurrección y por haber creído, ¿sí? Ahí ya sos salvo. Porque no es por tu justicia, sino es por la justicia que hizo Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Eso es muy importante que lo sepas. Estos ancianos somos nosotros. Es la iglesia que ya está en el cielo con Cristo, mientras en la tierra va a estar pasando un montón de acontecimientos durante 7 años, donde va a reinar este anticristo. ¿Sí? Ya va a ser el último intento, ¿cierto?, de Satanás para destruir a la raza humana. ¿Sí? Pero Dios va a estar ahí también peleando la batalla. Y muchos van a ser salvos también en esa gran tribulación que se acerca. Ya te estoy hablando, esa gran tribulación, vos y yo ya no vamos a estar en esta tierra, ¿sí? Vamos a estar junto con Cristo, ¿sí?, esperando que su palabra se cumpla, ¿sí?, y vengamos con Él a reinar, como dice la Biblia, ¿sí? Y a eso es lo que el Señor nos quiere preparar, a una mentalidad de gobierno, una mentalidad gubernamental a las naciones, ¿sí? Va a ser muy importante esto, ¿sí? Dios quiere capacitar al hombre en esta mentalidad de gobierno del cielo en la tierra, ¿sí?, juntamente con Él, colaborando con Él. Vamos a estar cerca del Cordero. Estos, dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Hasta ahí vamos, ¿no? Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, ¿sí? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, dice acá, ¿no? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que no se contaminaron, que son vírgenes y todas esas cuestiones. Bueno, primero y principal acá podemos ver que se hace mención a 144.000. Este número que se dice en la Biblia, estos hombres son levantados por el mismo Jesucristo para predicar el Evangelio en esos días de gran tribulación que habla el Apocalipsis.
Y estos 144.000 son gente que llevan un sello. Ese sello que llevan es para que nada ni nadie les haga daño, ¿sí? Es un sello especial que se le da, aunque mucha gente va a morir martirizada en ese tiempo, ¿cierto? Porque va a haber una persecución contra aquellos que creen a ese evangelio que se va a estar predicando, que van a estar predicando estos 144.000. Estas personas van a ser protegidas por Dios. No los va a poder tocar ni Satanás, ni el anticristo, ni el falso profeta, ni nadie, ¿sí? Son gente que están facultada de una forma especial para protegerlos, ¿cierto? De toda violencia. Ya hubo un caso que el Señor protegió por medio de un sello. Vamos a Génesis 4, verso 14. ¿Sí? Cuando Caín mató a su hermano Abel. ¿Te acordás vos de ese pasaje? Y entonces Caín dijo a Jehová, dice el verso 4, verso 13, grande es mi castigo para ser soportado después de haber matado a Abel. Se dio cuenta, ¿cierto?, de ese asesinato, el primer asesinato que ocurrió en la tierra. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, dice el verso 14, me echas hoy de la tierra y de tu presencia. ¿Cierto? ¿Sabés lo que es que te saquen de la presencia para siempre de tu padre o de tu madre? ¿Cierto? Pero era el castigo que tenía que pagar por haber matado a su hermano. Me echas de tu presencia, me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la noticia corría rápido también en esa época, y era algo que nunca había ocurrido, de que un hombre había matado a otro hombre. Entonces iba a despertar el odio y el repudio de todos, ¿cierto? Y todos iban a querer echar mano en contra de Caín. Entonces, dice, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Sí? Ya Dios en aquellos tiempos sellaba a las personas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no la matasen. En este caso Caín. Este es un hecho para Caín. Fíjate vos cómo actúan los sellos del Señor, ¿cierto? Después también hay un tipo de sellos de parte del Espíritu Santo, que Dios lo hace. Por ejemplo, hay una parte, Efesios 1, 13 y 14, que eso es tocante ¿a quién? A la iglesia. ¿Por qué nuestra salvación es segura? ¿Por qué nuestra salvación nosotros no la podemos perder aunque pequemos? ¿Por qué? Porque esa salvación está fundamentada en la justicia de Cristo. Entonces cuando Dios te ve a vos y me ve a mí, está viendo a Cristo. ¿Sí? Entonces yo puedo pecar, sí, puedo tener malas conductas, puedo llevar una vida errática, puedo ser un bebedor, puedo ser un golpeador, puedo ser un drogadicto, pero esas cosas a mí me van a llevar a la muerte
antes del tiempo, tal vez. ¿Por qué? Porque tanto el alcohol, la droga o lo que sea, donde nosotros nos vamos excediendo y no nos cuidemos, eso nos puede llevar a la muerte física, pero no a la muerte eterna, ¿cierto? Jamás. Una vez que vos estás en Cristo, nueva criatura sos. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Y esas cosas nuevas hablan de una eternidad, ¿cierto? Y cuando Dios te da vida eterna, es vida eterna con Él, ¿sí? Es un regalo. No es cuando vos das un regalo a tu hijo, vos el día de mañana no le quitas ese regalo. Tal vez se lo podés sacar por un tiempito, ¿no? Pero ese regalo sabes bien que es de tu hijo, ¿cierto? Así es Dios con el tema, dice. Fíjate lo que dice Efesios 1:13 acerca del sello que tenemos nosotros, que es muy diferente al sello de Caín y al sello de los 144.000 que estamos hablando. En él, dice Efesios 1:13 y 14, también vosotros, después de escuchar el mensaje, el que estamos dando ahora, de la verdad, parte del mensaje, ¿no?, que estamos dando ahora, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él. Hay una señal en vos, en mí, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. ¿Viste cuando alguien te da una garantía de algo? Bueno, esta es una parte de lo que yo te voy a dar por X precio, ¿no?, que yo pagué en la cruz del Calvario. Bueno, yo te doy la garantía. ¿Y cuál es la garantía? Nada más ni nada menos que el Dios Espíritu Santo, la tercera persona del conjunto de la deidad, habitando tu vida. Eso el ojo no lo puede ver, pero es una verdad que se instala en tu vida y en tu corazón, y comienza una pasión muy grande por las cosas del Señor, ¿sí? Esa pasión, hasta muchos murieron por esta pasión de haber creído a su palabra y esta eternidad. Dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Sí? Esto habla de una redención, de una salvación, ¿cierto?, de una posesión. Hoy tenemos una posición en el Señor. Somos hijos de Dios, tenemos vida eterna, tenemos justicia. Eso nadie lo ve, ¿cierto? Pero Dios todo eso lo puso en tu vida. Es un sello, es una señal, ¿cierto? Dice por allá el salmista, aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, Señor. ¿Sí? Con mira de la redención de la posesión adquirida, ¿sí? Tal vez no está en su totalidad esa salvación, porque primero el Espíritu viene, es nacido en nuestra vida, nuestra alma está siendo santificada, ¿cierto? Nuestra alma es donde está nuestra conciencia, donde tiene el asiento nuestras emociones, donde nuestros pareceres, nuestros criterios, nuestra forma de... Es tu persona el alma. Eso queda inmediatamente, el espíritu se hace uno con él, ese espíritu renacido. Y ahí el alma queda anclada y unida a este espíritu para siempre. Si yo muero hoy, esa alma está anclada al espíritu
que me dio el Señor. Inmediatamente voy a la presencia del Señor, ¿cierto? A esperar la redención de la posesión adquirida, que ya vamos a hablar en otra oportunidad de qué se trata, ¿cierto? Porque no los quiero confundir, para alabanza de su gloria. Ese es el tipo del sello que Dios pone en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que nadie me va a sacar esa salvación, ni yo mismo, por más que quiera, por más que peque, por más que haga cosas horribles, esa salvación está. ¿A qué me puede llevar un caminar erróneo en esta vida? Me puede llevar a la muerte física, pero no a la muerte espiritual, ¿sí? Eso es muy importante que vos lo sepas, para que estas cosas las tenga bien definidas. No es que hoy sos salvo y bueno, mañana me porté mal, pierdo la salvación y después otra vez soy salvo. No, la vida eterna es un regalo eterno, es algo que no se puede degradar, es algo que es inalterable. Hablamos un poquito de los sellos, ¿no? Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esto está diferenciando acá estos 144.000, como ya te digo, que fueron tomados, van a ser tomados en la gran tribulación. Son todos judíos, todos judíos. ¿Por qué? Porque ahí, en ese tiempo, todas las promesas que se le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Moisés, a Samuel, todos se van a cumplir en ese último tiempo para la nación de Israel, para aquellos que crean en ¿quién? En el Mesías, en Cristo Jesús. Que eso también después ya lo vamos a hablar en otro momento, ¿sí? Ahora Dios en nosotros no tiene que cumplir ninguna promesa. Él es nuestra promesa que se hace real, ¿sí? Que se hace palpable dentro de nosotros en el momento de creer. No sé si me podés percibir lo que te estoy hablando en el área espiritual. Y eso después se va a manifestar en tu vida también, en tu vida posesional, en tu vida terrenal, ¿sí? Acá vamos a explicar un poquito esto. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, ¿sí? Acá está hablando un tipo, ¿cierto?, de hombres que son personas, primera y principal, que no se contaminaron. Dice, ¿qué quiere decir? Que no es que ellos en realidad son seres especiales o seres diferentes a nosotros, que tienen un nivel de santidad más grande que no. Son personas que, ¿qué es lo que quiere decir? Que dejaron todo lo que tenían o todo lo que hacían para seguir ¿a quién? Al Cordero de Dios, ¿sí? ¿Y por qué ocurren estas cosas, querido? Porque una vez que hay un proceso de santificación en tu vida, y esto, mirá, por eso las cosas del Espíritu son muy diferentes a las cosas, a la justicia terrena, ¿sí? Mirá, fíjate. Dice San Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué? ¿Viste vos? Ahí dice, y limpiarnos de toda maldad. O sea, lo que vos eras, ¿cierto? En el momento que vos pediste perdón,
Dios te perdonó, te limpió para siempre. Pasás a ser como esta persona virgen, pasás como esta persona que nunca se contaminó. ¿Por qué? Porque Dios ya no se acuerda más de lo que vos hiciste. A esto se refiere cuando dices que son vírgenes, ¿cierto? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. A esto es lo que se trata. Son personas que tuvieron convicción en Cristo, pidieron perdón por sus pecados, el Señor los perdonó, ellos también fueron conscientes de lo que el Señor perdonó, Él ya no se acuerda, ¿cierto? Entonces son justos también, hay una justicia en ellos. Y ahí está donde muchos no entienden. Muchos dicen, no, porque todavía soy pecador, creo en Cristo, pero todavía soy pecador. No, ya no sos más pecador, sos un justo o una persona justa que peca, tiene errores, pero el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. ¿Eso sabe cómo se llama? Santificación. Todos los días, cada momento, Señor, perdona, límpiame de toda maldad. Señor, perdona a mi hijo, límpialo de toda maldad, no sé. Quiero que te conozca. Bueno, de esto se trata. Ahí ya te expliqué un poquito lo que es la santificación, no te quiero confundir. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere cuando la palabra dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes? A que ellos están en un proceso de santificación, en el cual lo que ellos eran, ya no lo son. Y aunque ellos pueden caer, sí, pueden reincidir en ese tipo de conducta, sí, sí, totalmente, pero ahora tienen un Dios que los va a seguir limpiando, y eso no es una libertad para pecar, no, para nada, porque la persona que entiende esto va a sentir que está traicionando al Dios, y se va a sentir mal, y si te sentís mal porque pecaste, como dice un maestro, sentite bien porque te sentí mal. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa nueva criatura que sos vos no se banca, ¿cierto?, esa conducta. Entonces se rectifica. Y hay una herramienta y hay un poder que es el perdón de Dios sobre tu vida, sea cual sea el pecado. Tal vez vos no te perdonaste todavía, bueno, este es el tiempo en volverte al Señor en ese sentido y dejar que Dios obre. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Cuando está hablando de primicias, quiere decir primicias de resurrección. Son personas que ya están en el cielo con el Señor. Nosotros también somos primicias, pero otros tipos de primicias, ¿cierto? De resurrección, que eso va a ocurrir, como dice por allá en Primera de Tesalonicenses 4, vamos allá, Primera de Tesalonicenses 4, verso 16. 4. Fíjate lo que dice un poquito acá. Dice, por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de vosotros... A ver, perdón. Esta no es la parte. Acá está. Acá está. Perdón, amado. 4.13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que están muertos, quiere decir, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué quiere decir a los que durmieron en él?
los que murieron creyendo en este Evangelio. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, escuchá muy bien esto, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿En qué? No precederemos, no seremos los primeros, sino, fíjate, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Te estoy hablando misterios que no cualquiera lo puede sobrellevar, ¿sí? Dios te está confiando algo que va a ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 100 años, pero es algo inminente, que es, le dicen, el famoso arrebatamiento. Seremos arrebatados, dice el verso 17, juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quién? Con los que están durmiendo. Van a resucitar, van a ser transformados sus cuerpos, y nosotros también. Esta es la posesión adquirida que yo te estoy hablando. Ahí nuestra salvación se completa, no tan solamente en el espíritu y en el alma, sino en nuestro cuerpo, donde vamos a adquirir un cuerpo similar al de Cristo. ¿Sí? Esto es muy interesante. Una vez que ocurran estas cosas, que nosotros seamos arrebatados, ahí comienza la gran tribulación, ahí comienza el apocalipsis que estamos hablando ahora. Oh Rey. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, nosotros somos primicia antes que estos. ¿Sí? Las primicias que eran la primer cosecha, es lo mejor de una cosecha. Son los mejor de las naranjas, son lo mejor de la frutilla, todo lo que va para exportación, ¿viste? Bueno, nosotros para Cristo somos primicias. Somos lo mejor. ¿Por qué? Porque somos buenos. No, porque le creímos a Él. Entonces Él nos bendice, nos santifica, nos aparta para Él. ¿Sí? Vi volar en medio del cielo, dice el verso 6, a otro ángel. Y seguimos con estas. Es poderosísimo esto. Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua y pueblo. ¿Sí? Este evangelio fue predicado por estos 144.000 en todos los rincones de la tierra en esa gran tribulación, mientras había una gran lucha de Satanás, sus ángeles y todas las plagas que habían venido, el hambre, la guerra, la persecución, ¿cierto? De la gente que no quería, muchos de ellos no querían aceptar a Cristo, pero muchos sí estaban aceptando el plan de salvación, y estaban siendo salvados. Muchos huyendo de estas cosas. Y dice que, diciendo a gran voz, perdón, se me cortó la... Ahí está. Oh Rey Jesús. Diciendo a gran voz, este evangelio, ¿cuál era el mensaje que llevaba en ese tiempo? Ya no era obedecer a Dios, acá es temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio, donde sobre la tierra, su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel siguió diciendo,
ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Sí? Esa Babilonia que está hablando ahí son los gobiernos humanos desde el principio de los tiempos hasta esos tiempos. ¿Y qué quiere decir ha caído la gran Babilonia? Cae el gobierno humano, ¿cierto? El hombre gobernando el mundo nunca trajo cosas de un alcance para todo, para toda la gente. Muy difícil conformar a toda la gente y muy difícil administrar toda la gente. Entonces, en estas cosas, ¿cierto? El hombre falla. ¿Por qué? Porque deja de lado a Dios. ¿Sí? Aunque hay algunos pocos países que lo tienen en cuenta, la mayoría del mundo lo ha dejado de lado a Dios. No ha temido a Dios. No ha obedecido, no le han dado gloria a Dios. Se han enorgullecido ellos, se han puesto ellos como Dios. En muchos países los hombres se han posicionado como Dios a través de los tiempos, a través de los años. ¿Cierto? Y esto verdaderamente es una debilidad en el hombre, no reconocer a Dios en los gobiernos mundiales a través de los siglos. Los imperios que han caído, el imperio babilónico, el imperio medio persa, el imperio de Alejandro Magno, el imperio griego, ¿cierto? De Alejandro Magno, bien estoy hablando, el imperio romano. Todos esos imperios cayeron, ¿por qué? Porque no tuvieron en cuenta al Dios del cielo. Y así va a seguir ocurriendo hasta el fin de los días. ¿Sí? Muchos imperios van a dejar de brillar, ¿sí? Porque no tienen en cuenta al Rey Jesucristo. Ese es el que va a venir a gobernar en los últimos tiempos. Dice por allá por Apocalipsis capítulo 20 en adelante. Pero va a ser un gobierno totalmente diferente, un gobierno. Pero sí, Dios está haciendo algo. Dios está estableciendo el reino en la tierra, no, en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer, a través de comunicar este mensaje de las buenas nuevas. ¿Sí? El día de mañana vos lo vas a tener que comunicar a otro. Eso se llama establecer el reino en los corazones, ¿cierto? De las personas. Él no vino todavía a establecer el reino en el mundo. No, Él vino a establecer su reino dentro de nuestros corazones y a través de la santificación y el mirar su palabra nos va dando una mentalidad de gobierno. ¿Por qué? Porque cuando mañana resucitemos, nosotros vamos a gobernar juntamente con Cristo y vamos a ser colaboradores de Él para gobernar. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que Dios nos quiere preparar, porque el gobierno va a pasar a manos de Cristo. Y Cristo nos va a llevar como sus colaboradores, ¿no? Eternos. Así estaba Adán y Eva, tenían el gobierno, hasta que, bueno, pasó lo que pasó. Dios va a restaurar eso en el hombre, lo va a poner en su posición, donde tiene que estar, ¿cierto? Gobernando toda la tierra, juzgando toda la tierra, cuidándola, ¿cierto? El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles.
¿cierto? Y uno puede decir, qué duro es este Dios. No, está cumpliendo la justicia, amado. Muchos que afectaron al mundo, que afectan al mundo, verdaderamente que provocan hambruna, personas que con sus conductas hacen desastre en las regiones, diferentes regiones del mundo. Se acerca un juicio contra esas personas, que tantas veces nosotros decimos, ¿cómo puede ser que esta persona salga ilesa? ¿Cómo puede ser? Bueno, Dios tiene todo en sus manos para estos últimos tiempos, pero tenemos que entenderlo de una forma a la manera de Dios, con la inteligencia de Dios, con la sabiduría de Dios, ¿cierto? Porque Él quiere que nosotros entendamos estas cosas, para que no nos llevemos una mala imagen de Él, como hoy en día las tinieblas está diciendo que todo lo que está ocurriendo es culpa de Dios, que cómo puede ser que Dios permita esto. Dios no permite nada. Dios le dio el lugar en este tiempo al hombre para que lleve adelante el mundo. Y Él no se va a meter. ¿Por qué? Porque respeta. ¿Qué es lo que respeta? Respeta, ¿cierto?, la decisión que uno tiene. ¿Cierto? Muchos lo tienen a Dios como que Dios provoca las cosas para que el hombre recapacite. No, Dios no permite nada. Son consecuencias y circunstancias que se van generando, ¿cierto?, por la misma conducta humana alrededor del mundo, y que está sufriendo mucha gente. Pero Dios no tiene nada que ver. Dios en este tiempo está contemplando todo nada más. Pero sí en aquellos que reciben el mensaje, el Evangelio, Él actúa a favor. Él tiene sus ángeles preparados a favor para su iglesia en diferentes lugares. Y hay lugares donde el Señor no hace nada. ¿Por qué? Porque todos aquellos que mueren directamente van a su presencia, al mejor lugar, ¿cierto? Y aquellos que Él tiene propósito todavía, ¿cierto?, le va dando vida y los guarda según el propósito. Todas las cosas le van saliendo para bien. Pero Dios no se mete en los gobiernos humanos, ¿sí? No se mete en los gobiernos humanos. Él respeta las decisiones humanas, y muchas veces por malas que sean, porque son elecciones que aún un pueblo hace hacia un gobernante, y Él respeta a ese pueblo también, porque es un Dios que tiene principios, ¿sí? Y dice, y el tercer ángel siguió diciendo, ya estamos terminando, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su mano y en su frente. Esta marca de la mano en la frente en aquellos tiempos le van a servir a estas personas para comprar y vender, para llevar una vida como la que llevamos nosotros hoy en día, pero sin Dios. Todos aquellos que crean en Dios van a vivir perseguidos, ¿sí? Pudimos hablar que en Apocalipsis 12 se le daba un lugar en el desierto, donde Dios lo iba a sustentar sobrenaturalmente. Muchos van a huir a esos lugares. Muchos van a ser alcanzados y van a ser martirizados. Esos van a ser salvados por el Señor. Pero eso nosotros no lo tenemos por qué pasar. Si creímos ahora, no es para que pasemos estas cosas. El Señor nos salva de esa ira venidera. Y esa es la famosa marca en la mano y en la frente. Algunos decían que era el chip, otros decían que eran unas marcas de códigos, unos códigos ahí. No, nada que ver. Es una marca, es un sello, que el diablo le pone a sus seguidores para que esos seguidores sean sustentados por él, nada más. Pero esos que hacen esto, dice que van a sufrir un castigo, ¿sí? El castigo de pasar una eternidad sin Cristo, de que Cristo los echa de su presencia. ¿Por qué? Por causa de no haber creído en Él, nada más. Ellos mismos se condenan, ¿cierto?
Y le va a pasar como le pasó a Caín, que persiguen a los hijos de Dios, a los que creyeron en Cristo, a los que hacen sacrificio de alabanza, a los que ayudan, a los que ministran, ¿cierto? Ellos van a recibir ese castigo eterno, triste. Y dice, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Quién? Los que son marcados, los que adoran a Satanás y a su imagen, a la bestia y a su imagen, o al anticristo y a su imagen. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Ahora, ¿por qué su iglesia no va a recibir la ira de Dios? Porque toda la ira de Dios fue sobre Cristo Jesús. Y al nosotros aceptar eso, ¿cierto? Al aceptar eso, hace de cuenta, ¿cierto?, de que esa ira ya queda sin efecto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la soportó Cristo, para que nosotros, ¿qué?, no la soportemos. ¿Ok? Entonces nosotros no tenemos nada que hacer en este lugar acá. Nada que hacer. ¿Sí? Porque nosotros, al creer en Cristo, somos salvos de la ira. Por allá por Romanos capítulo 8, fíjate después en tu Biblia, como de ver. Romanos 8, verso 1. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? No hay ninguna condenación. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Por eso, este tiempo no es para la iglesia del Señor. Y él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sí? Entonces, aquellas personas que tuvieron paciencia y creyeron en Cristo, y a pesar de sus pecados y todo lo que estaban pasando, supieron percibir el poder del perdón de Dios, eran santificados todos los días. Entonces Cristo le da la victoria. ¿Sí? Y oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Viste, aquí te digo yo, los que mueren creyendo. Si dice el Espíritu, dice el Espíritu, perdón,